En este momento dirige la sesión 877 del Pleno de la Asamblea Nacional la primera vicepresidenta Viviana Veloz y ha otorgado el uso de la palabra a la legisladora Valentina Centeno, ponente, quien explicará el contenido de la iniciativa. Traigo al Pleno de la Asamblea Nacional la primera medida de este nuevo gobierno en materia legislativa para recuperar y rescatar la economía de nuestro país. Es mi deber decirles que esta ley, en su primer informe, ha sido trabajada de manera participativa y completamente democrática, cuyo informe ha sido aprobado por unanimidad por todos los miembros de la comisión que yo presido. Y además que cuenta con más de 100 observaciones, aportes, comentarios desde los distintos gremios y sectores, tanto públicos como privados, que ha recogido las observaciones de todas las bancadas conformadas de los distintos movimientos políticos e incluso propuestas del plan de gobierno de algunos de los candidatos a la presidencia de este año. La expectativa es altísima. El Ecuador exige resultados y es nuestra obligación entregárselos. Esta ley económica urgente, denominada la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, tiene 3 objetivos clarísimos. El primero, impulsar el trabajo. El segundo, atraer la inversión al Ecuador. Y el tercero, promover una recaudación para poder cumplir con parte del déficit fiscal histórico con el que ha asumido el gobierno de nuestro presidente Daniel Noboa. Voy a permitirme exponer estos 3 objetivos de manera desglosada. Y empiezo con impulsar el trabajo. Es importante recordar que en nuestro país 7 de cada 10 jóvenes no tienen una situación laboral estable. Eso quiere decir que el 68% de los jóvenes menores de 30 años se encuentran en una situación de desempleo, subempleo, empleo no remunerado o empleo no pleno. Además, hay que considerar que sumado a estas cifras de desempleo y subempleo, más de 600,000 jóvenes ni trabajan ni estudian. Ni qué hablar de los más de 18,000 jóvenes que actualmente no se encuentran en la capacidad de pagar sus créditos estudiantiles y por lo tanto están en la central de riesgos y por esa razón se les cierran las oportunidades para acceder a un trabajo. Y además, una cifra que me duele mucho, los más de 41,000 jóvenes entre los 20 y 29 años que en el 2022 salieron del país y no piensan regresar. Es por esto que esta ley económica urgente propone algunas medidas para incentivar e impulsar el trabajo. Entre ellas la más importante, y es que cada empresa que contrate, así sea una plaza de trabajo adicional, va a poder pagar menos impuesto a la renta. ¿Cómo? A través de una deducibilidad adicional por los gastos incurridos en sueldos y salarios en su compañía. Y este beneficio es aún mayor si la contratación es para los jóvenes graduados de colegios o universidades públicas, o si la contratación es para jóvenes que van a aportar en proyectos de la construcción y de agricultura, que son 2 sectores fundamentales para el crecimiento de nuestra economía. Adicional, esta ley propone una remisión de los intereses y multas de los jóvenes que actualmente no han podido pagar sus créditos estudiantiles. Propone también, en materia de impulsar el trabajo, la devolución del IVA para cualquier ciudadano, para cualquier persona natural en materiales de construcción. De esta forma no solo se van a abaratar los costos de las viviendas, sino también va a permitir generar empleo, así como lo mencionó el ministro de Transporte y Obras Públicas y los representantes de los gremios de la construcción en nuestro país. Por cada 20 metros cuadrados de construcción
se genera una plaza y media de trabajo permanente por los siguientes 18 meses. Y finalmente, también en materia de empleo, esta ley propone una condonación a todos los negocios populares de la cuota única por concepto del impuesto a la renta en el año 2022. Eso nos va a permitir alivianar a más de 1.800.000 negocios populares en nuestro país que actualmente sufren una grave crisis económica y van a poder condonarse esa cuota única de $60 del año 2022. Es decir, compañeros asambleístas, que esta ley va a beneficiar a más del 54% de los contribuyentes para que tengan una mejor planificación con relación a sus ingresos y a la crisis que de manera empática vive nuestro país. Como segundo objetivo, esta ley promueve atraer la inversión. Y para eso es importante entender las cifras de inversión privada en nuestro país. Si comparamos el 2022 con el 2023, en el primer semestre, la inversión en nuestro país ha reducido en un 63%. Pasamos de 1.417.000 millones de dólares de inversión a tan solo 518 millones de dólares. Tanto la inversión nacional ha reducido en un 24%, como la inversión extranjera, que ha reducido de manera significativa en un 82%. Es por esto que esta ley propone algunas herramientas para promover la inversión, entre ellas dos que voy a exponer. La primera, fortalecer las alianzas público-privadas, o las famosas APPs. Y la segunda, crear una normativa que pueda permitir desarrollar las zonas francas de manera estructurada, planificada y ordenada en nuestro país. Sobre las APPs, ¿cuál es el fin de tener y desarrollar un régimen de alianzas público-privados? No es nada más que permitir el desarrollo de la infraestructura pública, clave de interés nacional en el Ecuador. Carreteras, hospitales, universidades, instituciones educativas. Porque además esta ley hace énfasis en un tema importante, y es que todos aquellos servicios que por mandato constitucional sean gratuitos y se puedan desarrollar a través de alianzas público-privadas no podrán cobrarse al usuario. El Estado deberá asumir los gastos y poder respetar el mandato constitucional de dar mejores servicios públicos gratuitos y de calidad. Se prohíbe expresamente, además, la privatización en términos de APPs. Y en lo que respecta a las zonas francas, se propone una implementación de zonas francas homologado a los estándares a nivel internacional, con una tarifa del 0% del impuesto a la renta para los primeros 5 años, que a partir de este primer periodo luego se rijan por una tarifa fija del 15%. Y a diferencia de las sedes, que son las zonas de desarrollo económico, que dicho sea de paso, se van a respetar y podrán tener la posibilidad de mantenerse con las leyes bajo las cuales fueron creadas, o si consideran que las zonas francas tienen mayores incentivos, podrán tomar la decisión optativa y facultativa de migrar a zonas francas. A diferencia de las sedes, estas zonas francas que promovemos también pueden venir de la iniciativa privada, tanto de la iniciativa pública como de la iniciativa privada. Esto le va a permitir al Estado desarrollar zonas económicamente deprimidas, como las zonas transfronterizas, por ejemplo, y también zonas estratégicas, como son las zonas cercanas a puertos, aeropuertos, cercanas a recursos naturales. En fin, las zonas francas, bien estructuradas, son un motor de la economía. A nivel global, generan el 1% de los empleos directos y hasta el 4% de los empleos indirectos. Y algo muy importante que no podemos dejar de lado: las zonas francas van a promover la investigación en innovación y tecnología, que ya no es el futuro, es el presente de cualquier desarrollo económico y de cualquier mercado competitivo. El desarrollo de un país está marcado por el desarrollo de sus instituciones.
en la medida en la que éstas se tornen competitivas, innovando en sus métodos y procesos. En ese sentido, se ha explicado cuál es el verdadero fin y espíritu de poder atraer inversión a través de zonas francas y de alianzas público-privadas. Y finalmente, el tercer objetivo de esta ley es la recaudación para cubrir parte del déficit fiscal que tiene nuestro país. Creo que es de conocimiento público que actualmente, en este momento, la cuenta única del Tesoro cuenta con 184 millones de dólares. Que el déficit fiscal a final del año 2023 asciende a 5.000 millones de dólares y que además tenemos una deuda externa que bordea los 63.000 millones de dólares. Y a pesar de estas cifras gravísimas, este proyecto de ley, a diferencia de lo que ha sucedido en anteriores ocasiones, no significa un paquetazo para el bolsillo de los ecuatorianos. Se proponen medidas excepcionales, pero coherentes con el déficit fiscal y sobre todo con las consecuencias inminentes del fenómeno del Niño en nuestro país. Y voy a puntualizar dos medidas recaudatorias. La primera, se propone una autorretención mensual para los grandes contribuyentes, que será en función de su sector, que será en función de la tasa impositiva efectiva de cada uno de los sectores. Eso quiere decir, compañeros legisladores, que se tomará en cuenta la capacidad contributiva de cada sector para la autorretención de este impuesto a la renta. Es decir, que la agricultura, la ganadería y la pesca no van a tener el mismo porcentaje de autorretención que, por ejemplo, el sector petrolero. Se va a realizar un análisis de la tasa impositiva efectiva, es decir, de la capacidad contributiva del sector para que sea una medida democrática que no le afecte a los sectores productivos de nuestro país. Y sin duda que esto le permitirá al Estado ecuatoriano tener flujo para poder asumir esas deudas que actualmente percibe la caja fiscal. Y como segunda medida recaudatoria, se propone una remisión de intereses, multas y recargos con el SRI, por deudas con el SRI. Y esta medida aplicará para todos los contribuyentes, grandes, medianos y pequeños. Es una medida que aplicará para los más de 293.000 contribuyentes que actualmente perciben deudas e intereses y multas con el Servicio de Rentas Internas. Tenemos la posibilidad de poder beneficiar a 1 de cada 10 ecuatorianos que en este momento tienen una multa o un interés con el SRI. Como mencioné al inicio de mi intervención, la expectativa es altísima. El país exige resultados y es nuestro deber poder entregárselos. Me gustaría cerrar con un proverbio chino que dice: hay 3 cosas que nunca vuelven atrás: la palabra pronunciada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida. Hagamos que este proyecto no sea una oportunidad perdida. Ya no podemos perder más tiempo. Allá afuera hay miles de ecuatorianos que claman por un empleo. Hay miles de jóvenes que quieren una respuesta para no tomar esa decisión de abandonar nuestro país. Si logramos aprobar esta ley, vamos a demostrar que la Asamblea Nacional está aquí para legislar por los ecuatorianos, por los ciudadanos y no por nuestras banderas políticas. No podemos olvidar a nuestros mandantes, a quienes saludábamos hace pocos días, hace pocas semanas en campaña. Por ellos estamos sentados el día de hoy en nuestros curules y para ellos debemos legislar. Y por ellos debemos aprobar esta primera medida económica del nuevo gobierno. Al Ecuador lo sacamos adelante todos. Juntos podemos construir un nuevo Ecuador. Gracias. La asambleísta Valentina Centeno